Control nervioso de la ventilación pulmonar. Para empezar a hablar del control nervioso de la ventilación pulmonar, requerimos identificar cuáles son las estructuras del sistema nervioso que están involucradas. Como primera parte vamos a decir que estas estructuras se encuentran en el tallo encefálico y les vamos a denominar centros respiratorios. Los centros nerviosos del control respiratorio los vamos a dividir en dos partes, los centros pontinos y los centros vulvares. Dentro de los centros pontinos vamos a encontrar al centro neumotáxico y al centro apnéustico. Los grupos vulvares se dividen en dos, el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal está constituido por el núcleo del tracto solitario, que corresponde al nacimiento del nervio vago. Los grupos ventrales vamos a encontrar a la agrupación del núcleo ambiguo, el retroambiguo, preambiguo y el que se denomina el complejo Bötzinger o pre-Bötzinger. El centro neumotáxico tiene como función activar la expiración rítmica y también va a tener la característica de interrumpir la inspiración. Por lo tanto, va a realizar el control del volumen inspiratorio y la frecuencia. El centro apnéustico tiene como función inhibir la expiración. Por lo tanto, estimula la inspiración. Este centro tiene la característica de que cuando encontramos niveles bajos de CO2 en sangre, es activado. El centro apnéustico va a producir una estimulación del grupo dorsal, produciendo lo que conocemos como apneusis o cese de la inspiración. El grupo ventral está conformado por el núcleo retroambiguo, ambiguo, preambiguo, que controla la expiración, y el conjunto Bötzinger, que va a controlar la expiración. Por otro lado, el grupo ventral se va a encargar tanto de la expiración como de la inspiración en condiciones normales, es decir, una inspiración y una expiración relajada. Para esto, el núcleo retroambiguo será el responsable de la expiración, así como también el complejo Bötzinger. Por otro lado, el complejo pre-Bötzinger y ambiguo serán los encargados de la inspiración. El grupo ventral tiene por característica activar la función de los músculos accesorios de la respiración, como el esternocleidomastoideo y los rectos del abdomen. Por otra parte, el grupo dorsal va a estar constituido por el núcleo del tracto solitario y será responsable de la inspiración. Este grupo va a inervar tanto al diafragma como a los músculos intercostales. Puede generar una inspiración forzada, así como una inspiración normal o una expiración forzada. El grupo dorsal también es importante, ya que puede controlar el ritmo y la frecuencia respiratoria. No debemos de perder de vista que los grupos pontinos y los grupos vulvares se encuentran interrelacionados. El centro neumotáxico y apnéustico llevarán señales tanto a los grupos dorsales y ventrales del bulbo. En este sentido, grupos dorsales, mencionábamos, son responsables principalmente de la inspiración, grupos ventrales tanto del ritmo, inspiración y expiración, y en conjunto estarán controlando la ventilación pulmonar. Esta ventilación va a ser seguida, va a ser monitorizada por una serie de mecanorreceptores que vamos a encontrar tanto en las paredes torácicas como en el músculo liso de la tráquea y los bronquios. Encontraremos tres tipos, los de estiramiento, irritación y las fibras C. Estos receptores van a responder ante el flujo o la presión pulmonar. Los receptores de longitud los encontraremos en el músculo de las vías aéreas gruesas como la tráquea y los bronquios y responden al aumento de volumen. Y los de irritación se encuentran en el epitelio y van a responder a estimulaciones mecánicas o químicas. Estos receptores son los que se pueden activar ante ataques asmáticos. Así también, la presencia de los gases en la sangre
debe de tener niveles adecuados de oxígeno y de CO2 que van a ser captados por los quimiorreceptores periféricos y centrales, y que tanto la información de los mecanorreceptores como de los quimiorreceptores será enviada al grupo dorsal como sistema de retroalimentación para verificar si la ventilación está cumpliendo con las características de ventilación adecuadas. Dentro del control nervioso de la ventilación, también encontramos a los sistemas de regulación. Vamos a contar con distintos puntos de regulación. Primero, encontraremos propioceptores ubicados en los músculos respiratorios y mecanorreceptores ubicados en el músculo liso de la tráquea y los bronquios. Estos receptores van a enviar información hacia el grupo ventral, dando fe de cómo se está llevando el movimiento de la caja torácica y del propio parénquima pulmonar. Como respuesta ante el monitoreo de los propioceptores y los mecanorreceptores, se tendrá la inervación sobre los nervios frénicos para controlar la contracción del diafragma. Así contamos con un primer circuito generado por propioceptores, mecanorreceptores, grupo ventral, músculos accesorios. Un segundo sistema de monitoreo lo representan los quimiorreceptores, los cuales vamos a dividir en dos: quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos los vamos a encontrar a la altura del collado aórtico y en la bifurcación carotidia, en lo que corresponde al seno carotidio. El nervio vago, será el responsable de llevar la información de los quimiorreceptores aórticos y el nervio glosofaríngeo será el encargado de llevar la información del seno carotidio. Esta información será enviada hacia el grupo dorsal. Por otro lado, los quimiorreceptores periféricos tienen por característica tener muy alta sensibilidad al incremento de CO2. De hecho, el estímulo al cual responden con mayor facilidad es al incremento de CO2 en la sangre. Sin embargo, también pueden detectar niveles bajos de O2 y podremos tener un sistema de activación. Las células encargadas de detectar los cambios en el oxígeno o en CO2 son las denominadas células del glomus. En estas células, al encontrarse niveles bajos de oxígeno, se activarán canales de potasio, produciendo la despolarización. Una vez que las células del glomus se despolarizan, liberan su neurotransmisor, que no se conoce con precisión, se supone que pudiera ser a partir de dopamina, y estas células provocan la estimulación de la ventilación. ¿Para qué? Para provocar un incremento de los niveles de oxígeno que se detectaron de inicialmente bajos. El sistema de los quimiorreceptores periféricos se completa llevando la información desde los receptores aórticos y los receptores del seno carotidio hacia el grupo dorsal, y del grupo dorsal se va a llevar la información para activar tanto a los músculos intercostales como al diafragma. Nuestro siguiente sistema de control va a llevarse a cabo a partir de la corteza cerebral o del hipotálamo. Debemos de recordar que la ventilación pulmonar se lleva a cabo a través de músculo esquelético, y el músculo esquelético es de control voluntario. Por lo tanto, nosotros a voluntad podríamos interrumpir o provocar cambios en la ventilación. El hipotálamo es otro sistema que, junto con el sistema límbico, pueden influir sobre la ventilación. Así tendremos, por ejemplo, que condiciones como emociones, dolor, cambios de temperatura corporal, por ejemplo fiebre, pueden provocar también cambios en la frecuencia respiratoria. El sistema ventilatorio y el control de la ventilación pulmonar cuenta con distintos reflejos que pueden ayudar a mejorar la ventilación. Uno de los reflejos que inicialmente se estudiaron fue el denominado el reflejo de Herring-Brauer. Este reflejo se desencadena ante una inspiración forzada, ingresando a los pulmones más de 1 litro de aire, lo cual estimula a los mecanorreceptores de la tráquea y los bronquios, produciendo la estimulación de los mecanorreceptores, y esa información será recogida por el nervio vago y se enviará hacia el grupo dorsal.
en donde se provocará como respuesta ante esta insuflación potente de los pulmones, se generará una inhibición de la inspiración. Los quimiorreceptores van a ser uno de los principales sistemas de regulación de la ventilación. Así, por ejemplo, cuando encontramos niveles altos de oxígeno, se provocará una disminución de la ventilación. Y por el contrario, cuando los niveles de oxígeno sanguíneo son bajos, se provocará un aumento de la ventilación. Esto controlado por los quimiorreceptores periféricos. Así también, los quimiorreceptores periféricos serán sensibles al aumento de CO2, incrementando la ventilación, y si se detectan niveles de CO2 bajos, la ventilación disminuirá. Por otro lado, contaremos con quimiorreceptores que denominaremos centrales, y para que se activen es necesario que los cambios se produzcan en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles? Principalmente cambios en el CO2 y en el nivel de hidrogeniones. Por lo tanto, serán sensibles a CO2 y al pH. Cuando los quimiorreceptores centrales detectan una alcalosis, es decir, una elevación del pH, la ventilación va a disminuir, y cuando se detectan niveles altos de CO2 y que está produciendo también una acidosis, produciremos un aumento de la ventilación. Por último, la regulación de la ventilación no se excluye del control simpático y parasimpático del sistema autónomo. Cuando tenemos la activación del sistema simpático, vamos a estimular receptores beta 2 que producirán broncodilatación, y vamos a tener también la disminución de la producción de moco a partir de la estimulación de receptores alfa 1. En consecuencia, también tendremos un efecto sobre el flujo sanguíneo que se encuentra en el pulmón, aumentándolo a partir de una vasodilatación estimulada por receptores beta 2. El sistema parasimpático, por su parte, va a producir una broncoconstricción a partir del receptor muscarínico 3 y también un aumento de la secreción de moco. Recordemos, condiciones como el asma, donde se produce una broncoconstricción y un aumento de la secreción de moco, es una respuesta de tipo parasimpático. Y para romper el espasmo bronquial cuando ya se encuentra muy sostenido o muy intenso, es necesaria la estimulación del receptor beta 2 a partir de adrenalina. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y nos vemos en próximos capítulos.